Aquí está una predicadora inspirada, guiada por el Espíritu Santo. Amén. Así que ahí los dejo en las manos de nuestro Señor, guiando a esta predicadora. Amén, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, Padre, te damos gracias por esta palabra que recibimos, que nos transforma, que nos edifica y que nos lleva a dar mucho fruto, Padre, para la gloria de tu nombre. Amén. ¿Cómo sabemos que la palabra la estamos recibiendo y nos está nutriendo? Porque hay transformación. Amén. Algo comienza a pasar dentro de nosotros y hay transformación. Vamos muriendo a lo que la Biblia nos dice que debemos morir y el Cristo que nos habita va creciendo. Nadie puede decir, si no está dando fruto, nadie puede decir que está recibiendo la palabra, porque la palabra tiene un efecto. Y hay mucha gente engañada, pensando que está recibiendo la palabra, pero no está dando fruto. Eso lo sabe cada persona, pero como dijo el pastor, el fruto es visible. Si sembramos una semilla de naranja, llega un momento donde va a haber un árbol de naranja y el fruto es visible. Y seguramente si tú pasas por un camino y ves que el árbol no le pertenece a nadie, pues coges del fruto y comes, es para nuestro provecho. Pero la palabra nos nutre, Jesucristo es el pan de vida, está la mesa del Señor, venimos a la mesa y si esa palabra la estamos recibiendo, esa palabra nos está nutriendo, la Biblia habla de eso y damos fruto. Y no somos los mismos cada día, fructificamos y hay fruto de santificación. Esa palabra nos está transformando. Si usted no está experimentando transformación, o sea que usted cada vez es una mejor persona, entendámoslo así, cada vez somos mejores personas en este mundo y no las malas personas que éramos antes de Cristo. Entonces, podemos hacer ese análisis, así que esta palabra que usted va a recibir, usted la va a recibir y lo va a transformar, de gloria en gloria la imagen del Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Voy a dar una introducción, seguramente todo el año vamos a estar hablando de esto, porque hablamos lo que el Señor quiere que hablemos. Y el Señor nos da la dirección. Y este año el Señor ha dicho más Cristo, más sabiduría, más añadiduras 2026. Dígalo conmigo, más Cristo, más sabiduría, más añadiduras 2026. Y este eslogan que el Señor nos dio, este dicho que el Señor nos dio, trae un orden a nuestra vida, porque desafortunadamente lo que llaman la teología de la prosperidad nos enseñó que la carrera era por añadiduras. Nosotros fuimos enseñados así, yo no sé usted, pero a nosotros se nos enseñó una carrera por las añadiduras, y entonces le decían a uno, pacte, traiga el dinero, y la gente traiga el dinero porque la carrera era por las añadiduras. ¿Esto es verdad o es falso? Y por eso es que ahora nosotros, esa ola cayó sobre nosotros y por eso hay mucha gente que no quiere venir a la iglesia, porque dicen, no, eso ya es una sacadera de plata y es para que los pastores se enriquezcan. Eso es lo que el mundo dice, pero como Dios es el que hace la obra, entonces Él multiplicará a los que darán para su obra, amén, porque damos es por gracia, pero este eslogan que el Señor nos ha dado establece un orden en la carrera que tenemos por delante, y más Cristo, más sabiduría, por ende, vienen las añadiduras, y hoy vamos a aprender la diferencia entre añadiduras y recompensas. Y va a ser una introducción de algo muy general, pero que vamos a estar puntualizando, porque de pronto usted se puede encontrar con que usted está corriendo mal
la carrera. Una teología de la prosperidad nos enseñó, primero, más añadiduras. Y por último, si al caso, más Cristo. Y en eso fuimos edificados. Y tuvimos que desaprender y aprender lo que es correcto. Entonces hay una responsabilidad grande de la palabra que se enseña en un púlpito. Y el orden es más Cristo, más sabiduría, más añadiduras. Ustedes escucharon la primera enseñanza que dimos de eso, que fue terminando el año. Y bueno, fue una buena palabra. Si puede, vuélvala a escuchar. Pero el orden es este. Y es un orden que debe estar en nuestro corazón. Es en el corazón. Así que la carrera, bueno, voy a comenzar, añadiduras versus recompensas. Lo primero que quiero decir es que nosotros tenemos una carrera que correr. Cuando Dios nos hizo, porque cada uno de nosotros es creación de Dios. Y cuando vinimos a este mundo, ciertamente vinimos por papá y mamá, porque un hombre engendró un hijo y la mujer lo concibió. Y nacimos, humanamente nacimos y nacimos muertos. No hay un ser humano que haya nacido, nacimos biológicamente, pero muertos espiritualmente. Pero el Señor nos puso en esta tierra. Cada uno de nosotros fue puesto en esta tierra. Cada ser humano fue puesto en esta tierra. Y llega un momento donde Dios nos da la vida de Él. Y comenzamos la carrera. Ustedes han visto que cuando en una carrera de atletas alguien marca el inicio, bajan una bandera y salen todos los corredores, los que están compitiendo en la carrera, arrancan, no pueden arrancar antes. Así que ese inicio de la carrera nos lo da Dios. Cuando Dios nos da su vida, nos pone en ceros y nos dice, comienza la carrera. Y comenzamos la carrera. Y así es como tenemos que vernos. Yo siempre me he visto corriendo una carrera. Y vamos a ir a 1 Corintios, el capítulo 9, para esta introducción. Voy a comenzar hablando de la carrera. Porque en esa carrera hay añadiduras y hay recompensas. En la carrera. Entonces, 1 Corintios, el capítulo 9, el versículo 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos corren? Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Uno solo. En lo natural, en una carrera, en lo natural, solo uno se lleva el premio. Solo uno. Pero no pasa en lo espiritual. Corred de tal manera que lo obtengáis. Nos está diciendo el Señor. La carrera tenemos que correrla de tal manera que obtengamos el premio. Lo interesante en la carrera espiritual es que para cada uno hay un premio, una recompensa para cada uno. Acá no es que solo uno se la gane, bueno, la verdad ese uno es Cristo. La verdad es que ese uno es Cristo, pero como nosotros estamos en Él, y en Él vamos a recibir ¿qué? Recompensa. Estamos en Él. ¿Cuántos se ven en Él? ¿Cuántos se ven fuera de Él? Porque también se nos ha predicado un evangelio muy, muy fuera de Cristo, ¿no? Muy fuera de Cristo. Entonces, dice la palabra, corred de tal manera que lo obtengáis. Hay una manera. Este año vamos a aprender mucho de la manera de correr la carrera, porque corred de tal manera, y esa manera nos la da ¿quién? La palabra de Dios. Nadie más nos la puede dar.
La palabra de Dios es el que nos da la manera de correr la carrera, y vamos a estar enseñando acerca de la manera de correr la carrera, porque usted puede encontrarse con que usted está corriendo mal la carrera. Y la carrera no la podemos correr mal. Usted se puede venir a congregar aquí todos los domingos y estar corriendo mal la carrera. Y puede estar corriendo por las añadiduras y no por las recompensas. Y dice la palabra, todo aquel que lucha, versículo 25, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y un atleta se tiene que convivir de muchas cosas para poder correr la carrera. Por ejemplo, no se puede descuidar en lo que come, porque puede ganar peso. Y si gana un peso que no es adecuado para un corredor profesional de una carrera, pues va a ser descalificado. No, se tiene que abstener. Y eso para nosotros representa cuando el Señor nos dice que hagamos morir. Haced morir por el Espíritu las obras de la carne. Porque es que nos podemos encontrar que estamos muy pesaditos de obras de la carne. Las obras de la carne y el pecado son un peso, dice la palabra, que nos asedia, un peso. Y podemos estar muy pesados con respecto a las obras de la carne, porque las obras de la carne producen un peso en nosotros. Y hay unos más gorditos que otros. Y esto nos descalifica de la carrera, nos descalifica en el correr bien la carrera. Por eso dice la palabra, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Sí, hay abstención en todo lo que tiene que ver con los deportes. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Si un atleta se abstiene de lo que se tiene que abstener, un jugador de fútbol profesional, se tienen que abstener de lo que la norma les dice que se tienen que abstener para poder formar parte del equipo y que no sean descalificados. Y ellos se abstienen para recibir una corona corruptible que va a perecer aquí en la tierra. Y el apóstol Pablo está diciendo, si ellos se abstienen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. O sea, ¿cuánto más nosotros que se nos da a correr una carrera espiritual, nos tenemos que abstener, porque nuestra corona o nuestra recompensa es que incorruptible. No la van a robar los ladrones, ni la polilla la va a corroer. Entonces, ¿cuánto más una carrera por lo incorruptible? ¿Cuántos van por esa? ¿Cuántos van por esa? Dígame y míreme, anímeme. Corremos por lo incorruptible, esa es la carrera. Así que yo de esta manera corro, mire como dijo el apóstol, yo de esta manera corro, hay una manera, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y aquí hay algo, esta carrera la tenemos que correr como quien puede ser eliminado. Y a veces corremos la carrera como quien, yo no voy a ser eliminado. Y todos los días tenemos que correr esta carrera como quien va a ser eliminado, porque la palabra dice, el que se crea estar firme, mire que no caiga. Y no podemos descuidarnos. Estoy segura que ningún atleta corre la carrera como quien no va a ser eliminado. Y si la corre como quien no va a ser eliminado, ya fue eliminado. Tiene que correr la carrera como quien puede ser eliminado, y esto es para nosotros. Todos los días no nos podemos descuidar en esto, porque podemos ser ¿qué? Eliminados. Y entramos en un confort y comenzamos a hacerlo a nuestra manera.
y podemos ser eliminados. Una de las cosas que nos ha ayudado mucho con el pastor en nuestra carrera cristiana es que todos los días, y se los digo con el corazón quebrantado, todos los días, y estando al lado de él aprendí eso, podemos ser eliminados. Y Pablo corrió la carrera así, como quien podía ser eliminado. Y usted no la puede correr de otra manera. Y la Escritura nos da la manera de correr la carrera. No vamos a hablar hoy de eso, pero la carrera es muriendo. Amén. La carrera es hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, la contienda, las peleas, el adulterio, la fornicación, las orgías, todo lo que la Escritura dice que son obras de la carne, la envidia, la vanagloria. Hay una manera de correr la carrera. Otra versión dice, así que yo no corro como quien no tiene meta. Fíjate que tenemos una meta, pero la meta no son las añadiduras. Dilo conmigo, la meta no son las añadiduras. Y esto lo tenemos que corregir mucho doctrinalmente, y creo que Dios está levantando hombres y mujeres de Dios que le están enseñando a la gente que la meta no son las añadiduras. Y usted ya va a saber por qué la meta no son las añadiduras. La meta es el galardón. Y ya vamos a aprender un poquito más. Así que yo no corro como quien no tiene meta. Usted se puede encontrar corriendo como quien no tiene meta. Y si su meta es las añadiduras, usted está corriendo mal la carrera y va a ser eliminado. Es que hemos pensado que entramos al cielo de cualquier manera y hemos abaratado tanto la salvación y la sangre de Cristo y la cruz que la iglesia llegó a poner la valía eran las añadiduras. Eran las añadiduras. Y tenemos, y ya por años, la iglesia ha entrado en ese proceso de corregir. Y los pastores que sí merecían toda la gloria, eran los que se multiplicaban, sus templos, las iglesias, la comodidad, el confort. Y se comenzaron a llamar a las iglesias pequeñas, iglesias de garaje, despectivamente, como si la iglesia fuera un garaje, como si la iglesia fuera un templo con todos la tecnología, lo moderno. ¿Por qué? Porque se nos enseñó una teología que realmente el que estaba corriendo bien la carrera eran los que tuvieran más añadiduras. Y entonces, si de repente tu empresa prosperaba, ¡wow! Uy, es que Dios está conmigo. Y en pecado, en adulterio, en fornicación, haciendo lo que se les da la gana. ¿Cuántos no dijeron que Dios le había dado esta carrera a este cantante que murió? ¿Cuántos no dijeron, uy, tan bendecido? Y se han levantado hombres de fama mundial a decir que nos vemos en el cielo, degradando el evangelio. Y lo peor es que usted entra a leer los comentarios y el que dice hay que dar fruto, le tiran piedra hasta donde no más y lo degradan. Yo hice un comentario, a ver quién se atreve a responderme, porque lo hice con preguntas. Demuéstrenme por la Biblia dónde se entra al cielo llevando a las multitudes a la perdición. A ver quién me contesta. A ver quién me contesta. Porque se abarató la salvación del Señor y la carrera era por las añadiduras. Y abaratamos y la salvación del Señor la trasladamos solamente aquí a lo natural, al que más tenga. Así que dice, así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Por eso hay una manera de correr la carrera.
el versículo 25 dice, una corona que se echa a perder. Está hablando de los que corren la carrera aquí en lo natural, por una corona que se echa a perder, pero nosotros en cambio por una que dura para siempre. Diga, yo corro mi carrera por una corona que dura para siempre. Y las recompensas son coronas. Y esa es la carrera. Vamos a leer, pero quiero leerlo aquí, quiero leer en una traducción. No sé inglés, ¿no? Pero qué maravilla los traductores. Aquí yo me volví una dura y Ancito me enseñó. Y yo ahora todo lo traduzco, ¿cómo les parece? Ian les enseña. Nico también les enseña. Bueno, dice la palabra aquí en 1 Corintios 9, 24, 27 en una traducción. ¿No saben que en una carrera todos los corredores corren, entre paréntesis, con todas sus fuerzas para ganar? Pero solo uno recibe el premio. Corran su carrera de tal manera que puedan alcanzar el premio y hacerlo suyo. Ahora bien, todo atleta que se entrena y compite en los juegos es disciplinado y ejerce el autocontrol en todas las cosas. Lo hacen para ganar una corona que se marchita, pero nosotros lo hacemos para recibir una corona imperecedera que no se marchita. Por lo tanto, no corro sin un objetivo definido. No me agito como quien golpea el aire. Entre paréntesis, solo boxeo con sombras. Pero, como un boxeador, disciplino estrictamente mi cuerpo y lo hago mi esclavo para que después de haber predicado el evangelio a otros, yo mismo no sea de alguna manera descalificado, entre paréntesis, como no apto para el servicio. ¿Les gustó? Pero esta enseñanza de cómo correr la carrera la vamos a ampliar. La vamos a ampliar, pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que la carrera no es por añadiduras, y vamos a ver qué es lo que la Biblia llama añadiduras, sino que la carrera es por un premio. Amén. La carrera es por un premio. Por eso, qué bueno nuestro eslogan, más Cristo, más sabiduría, más añadiduras. Vamos a ver por qué. ¿Por qué? Amén. Vamos a ir a Filipenses 3. Filipenses el capítulo 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y esto es de cada día. Usted cada día corre su carrera como debe correrla, a la manera que Dios dice que la corramos. Entonces, cada día llegas, pero no llegas. Tremendo, ¿no? Es una carrera hasta que el Señor venga por nosotros. Cada día llegamos, pero cada día no llegamos. Entonces el apóstol Pablo dice, se me perdió, Filipenses 3, 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, porque vamos camino a la perfección, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Cristo Jesús nos asió, nos tomó, nos cogió, nos agarró para algo, para algo. Porque mire lo que está diciendo el apóstol Pablo, por ver si logro asir, o sea, agarrar, alcanzar aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Aquí hay propósito. Se nos dio la vida para llegar a una meta. Qué triste cuando vemos personas que parten, hijos de Dios, que vivieron la vida deliberadamente, ya están en una caja y uno sabe que no llegaron a la meta,
¿Que por qué? Porque no se les dio la gana. Porque Dios nos capacita para llegar a la meta. El Espíritu Santo nos capacita para que lleguemos a la meta. Así que, dice la palabra, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Aquí hay una manera de correr la carrera, pero hoy no vamos a hablar de eso. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos hacia lo que está adelante es una manera de correr la carrera para llegar a la meta. Versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, fíjate que la carrera no es por las añadiduras, la carrera es por el premio, la carrera es por el galardón. Así que tenemos que examinarnos, ¿cómo es que estoy corriendo esta carrera? ¿Por las añadiduras? La estás corriendo mal. Si tu carrera es por las añadiduras, estás corriendo mal la carrera y puedes quedar descalificado. Puedes quedar descalificado. Aleluya. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tiene que ver con el llamamiento. Todos fuimos llamados a ser hijos de Dios, todos fuimos llamados a ser herederos de Dios, pero no todos son llamados a ejercer un pastorado, por ejemplo. Entonces es conforme al llamamiento. Amén, conforme al llamamiento. Vamos a 2 de Timoteo 4:7. Aquí ya estamos entendiendo que la carrera no es para añadiduras. Pero usted dirá, entonces, ¿por qué más Cristo, más sabiduría, más añadiduras? Entonces ya le voy a decir por qué. ¿Por qué fue que el Señor nos dio esto? Entonces, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7 dice, yo ya estoy próximo a ser sacrificado. Eso quiere decir que nosotros vamos a saber también por el Espíritu el tiempo de nuestra partida, ¿no? Es la idea, ¿no? La idea es que digamos, yo ya estoy próximo a partir con el Señor. Yo voy por esa. Yo no sé si usted. El tiempo de mi partida está cercano. Esto aplica para nosotros. El Señor lo pone en el corazón. Él sabe cuál es nuestro tiempo de partida. ¿Cuántos dicen amén? Y tiene que ver cuando el Señor diga, como dijo Pablo, mire, he peleado la buena batalla. Ese día es el día de nuestra partida. El día en que podamos decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ese día que usted diga, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Usted puede estar seguro que Dios va a poner esto en su corazón y que usted no va a ser cortado antes. A menos que usted esté corriendo la carrera como usted cree que la debe correr y no a la manera de Dios. Todo el que esté corriendo la carrera a la manera de Dios, estoy segura que va a llegar el día en que va a decir, he acabado la carrera. He guardado la fe. Mire lo que Pablo dijo, esto aplica para nosotros. Versículo 8, por lo demás, me está reservada la corona de justicia. Fíjate que aquí está la recompensa. La recompensa no son las añadiduras. Es que hemos pensado que el Señor nos recompensa y nos da las añadiduras. Y entonces hemos pensado que porque el hermano tiene muchas añadiduras, uy, este hermano Dios sí que lo está recompensando. Mentira, mentira. De pronto fue que Dios lo capacitó con un don de liberalidad para que dijo, le voy a dar muchas añadiduras para que dé con liberalidad. Pero no para que se enriquezca deliberadamente y llegue a amar tanto el dinero. Porque el problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Y dice que el amor al dinero,
dice que por causa del amor al dinero muchos fueron traspasados con grandes dolores. Así que aquí el apóstol Pablo ya nos está diciendo la carrera no es por las añadiduras, sino por los galardones. Y los galardones a los que el Señor se refiere en la palabra, parte son coronas. Coronas. Entonces aquí está diciendo en 2 de Timoteo 4:7, versículo 8, por lo demás me está reservada la corona de justicia. Di conmigo, galardón. Corona de justicia, galardón, la cual me dará el Señor. Mire, me dará. Mire lo que está diciendo Pablo, me dará. Porque usted ahorita va a ver la diferencia en el tiempo, los verbos, el tiempo de los verbos en que el apóstol está escribiendo. Fíjate que aquí está diciendo me dará. Porque es que el galardón es me dará. Pero las añadiduras es me ha dado en otro tiempo. Entonces está diciendo aquí Pablo, por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará. Diga el Señor, me dará, me dará, me dará. Pero para que Él me la dé, tengo que llegar a la meta. Tengo que correr bien la carrera para que Él me la dé. Por eso Pablo dijo, me dará. Él no dijo, me dio. Y eso marca una diferencia entre las añadiduras y las recompensas. La recompensa es me dará. Por eso tenemos que correr la carrera, porque es me dará. Me dará el Señor juez justo en aquel día. Mire, hay un día, me dará en aquel día. ¿Cuál día? ¿Cuál día? Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ay, ¿cuántos aman la venida del Señor? Levante sus manos y diga, yo amo la venida del Señor. Tremendo lo que dijo Pablo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Porque si algo debe amar la iglesia, es la venida del Señor, es la venida. Pero si usted ama su venida, usted va a correr bien la carrera. Porque la Escritura habla de un día. Así que lo primero que Pablo nos deja claro, estoy hablando generalidades, pero lo primero, con que de esta enseñanza usted salga diciendo más Cristo, más añadiduras, más Cristo, más sabiduría, más añadiduras, yo salgo feliz. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que la carrera no es por las añadiduras, sino por el premio o las recompensas. Miren lo que les dijo el Señor. Vamos a Juan 6. Esto queda aquí, el Evangelio de Juan. Diga, la carrera no es por las añadiduras, sino por las recompensas, la cual el Señor nos dará. Pónganle mucho cuidado a esto, nos dará. Juan capítulo 6, el versículo 26, miren esto. Respondió Jesús y les dijo, ¿a quién? A las multitudes. De cierto os digo, ¿qué me buscáis? No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Usted puede encontrar que en el capítulo 6, versículo 1, Jesús les dio a las multitudes el pan que perece. Los alimentó. Usted puede encontrar ahí, lea para que usted entienda el contexto de lo que está hablando el Señor. Comienza capítulo 6, versículo 1. Y luego el Señor en el versículo 26 les dice, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y encontramos ahí que la gente lo buscaba
por la comida que perece. Miren lo que les dijo, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces aquí el Señor les está diciendo, no me busquen, no corran la carrera por la comida que perece, o sea, por las añadiduras. Porque todo lo que perece tiene un nombre y se llaman añadiduras. Las añadiduras caducan, las añadiduras tienen fecha de vencimiento. Hay mucha gente buscando al Señor en las iglesias por una sanidad, pero la sanidad caduca. La resurrección de Lázaro caducó, porque fue una resurrección del cuerpo, porque Lázaro murió, ¿o no? ¿Caducó? Y hay mucha gente buscando al Señor para que lo sane. Eso es una añadidura. Eso es una añadidura. Sorprendente, ¿verdad? Los que buscan a Dios por milagros. Todo lo que perece es añadidura, caduca, es terrenal, tiene fecha de vencimiento. Un milagro financiero que usted reciba, ¿cuántos han recibido aquí milagros financieros? Ya caducó, ¿cierto? ¿No necesita más? Caduca. Entonces tenemos que aprender qué son añadiduras. Y acá lo que el Señor les está diciendo es, ustedes me buscaron por la comida que les di, y hay mucha gente buscando al Señor por las añadiduras. Las iglesias están así, atiborradas de multitudes. Estas multitudes buscando al Señor por las añadiduras. Y Señor, dame más. Así que el orden es más Cristo, más sabiduría, y vamos a aprender por qué más añadiduras. Miren por qué más añadiduras. Para hablar de las añadiduras, escuchen, las añadiduras ya nos fueron dadas. El premio, el galardón, nos va a ser dado. Comience a armar una lista de un paralelo, a ver quién no lo hace y me lo regala. Y viene y me dice, pastora, mire, yo organicé esto así, y se lo pasamos a la iglesia. Son diferentes tiempos. El uno es pasado, las añadiduras son pasadas, pero el galardón es futuro. Y vamos a mirar cómo las añadiduras ya nos fueron dadas, ya. Diga, las añadiduras ya me fueron dadas. Y ahí es donde vamos a entender por qué más Cristo, más sabiduría, más añadiduras, porque ya nos fueron dadas. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ya nos fueron dadas. Así que vamos a mirar Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y por qué dice el Señor os serán? Porque no había muerto. Amén. Porque estaba todavía en carne. Porque ya nos iban a ser añadidas. Él dice os serán, pero es que Él todavía no había terminado su obra. Pero cuando Él terminó su obra, dijo, Padre, consumado es, hecho está. Aquí estaba profetizando Él. En la escritura es muy importante mirar los tiempos y entenderlos. ¿Cómo está escrito? Porque por leer mal y entender mal, es que corremos la carrera mal. Y estamos corriendo la carrera diciendo, Padre, dame. ¿Sabe que cuando uno inicia la carrera, cuando yo inicié mi vida cristiana, claro, la fe en mí era semilla. Claro, y cuando la fe inicia, entonces uno comienza, Padre, dame, Señor, dame el apartamento, Señor, dame el carro, Señor, dame la finca, Señor, dame el dinero, y invierte uno horas de tiempo, Padre, dame. Pero cuando la fe va creciendo
y llega a ser el árbol, la oración se invierte. Y usted ya dice, Padre, gracias. Oh Señor, gracias porque todas las cosas ya me fueron dadas, las que pertenecen a esta vida, Padre, me fueron dadas. ¿Usted cómo está orando? ¿Todavía está en el Padre, dame, 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 dame? Entonces su fe necesita crecer hasta que llega a ser el árbol que fructifica. Pero cuando uno entra en la fe consumada, uno ya es, gracias Padre. Bueno, yo no voy a predicar de esto después, pero hay una diferencia. Entonces Mateo 6:33, y lean el contexto, la confianza en Dios, ahí está hablando de que no se preocupen por las cosas de este mundo. Y luego el Señor les dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Entonces buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es más Cristo, más sabiduría, por lo tanto, más añadiduras. ¿De acuerdo? Entendiendo que las añadiduras es todo lo que perece. Segunda de Pedro 1:3, miren a segunda de Pedro 1:3. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Diga, nos han sido dadas. Mire, está Cristo y Cristo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, o sea, las añadiduras que está hablando ahí específicamente, os serán añadidas. Cuando entra el nuevo pacto en rigor, Cristo viene a habitar en nosotros, entonces ya viene la revelación. Y entonces dice el apóstol Pedro por el Espíritu Santo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad os han sido dadas. Las añadiduras ya nos fueron dadas. Pero usted necesita edificar su fe de tal manera que usted tenga la certeza de lo que usted está esperando y la convicción de lo que usted no ve. Cuando su fe ha madurado, usted ya da gracias y usted dice, Señor, ya todo me fue dado. Y usted trabaja, ¿no? No es que se acueste a dormir todo el día, ¿no? Diga, tengo que trabajar. Poquitos dijeron, diga, debo trabajar y esforzarnos en la gracia que nos es dada. Pero la Escritura dice que las añadiduras ya nos fueron dadas. Efesios 1:3, esa es la diferencia. Efesios capítulo 1, se me perdió Efesios 1, capítulo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, tiempo pasado, nos bendijo con toda bendición, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos bendijo con toda ¿qué? Bendición. Ahí están las añadiduras. Ya nos bendijo con todo, nos capacitó para llegar a la meta. Porque si el Espíritu Santo no nos capacitara para llegar a la meta, humanamente sería imposible llegar a la meta. Las añadiduras están en tiempo pasado en la Biblia, pero las recompensas están en tiempo presente. Así que la carrera no es por las añadiduras, sino por el premio. ¿Cuántos van a edificar su vida aún más para correr la carrera como deben correrla? Romanos 8:32. Romanos 8, versículo 32 dice, me encanta, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, en Cristo
ya nos fueron dadas todas las cosas. Cristo es el huerto. Cuando nosotros nacemos de nuevo, es como si el Señor nos pusiera en el huerto. Volvemos al huerto. Y usted va a encontrar que en el huerto, Dios primero proveyó a ese hombre de todas las cosas y luego lo puso como administrador de todas las cosas. ¿Y qué es lo que hace Dios con nosotros? Nos pone como administradores de las cosas terrenales. Somos administradores de esas cosas terrenales. Como volvemos al huerto, al inicio. Nos trasladó de tinieblas a la luz. La luz es Cristo. Cristo es el huerto. Donde el Señor dice, se complace el Señor de que todo lo que hizo y lo puso al servicio del hombre, se complació y vio Dios que todo lo que hizo había sido bueno. Si usted se ve en Cristo, usted está en el huerto. ¿Qué le faltaba al hombre en el huerto? Nada. Volvimos al huerto como administradores. Administradores de la gracia que nos ha sido dada. Así que lo primero que tenemos que entender es que las añadiduras ya nos fueron dadas y son terrenales. Las añadiduras son terrenales, caducan, tienen fecha de vencimiento. Son terrenales, pero las recompensas, el lugar es el cielo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La recompensa no es terrenal, iglesia. Por eso nuestra carrera no es por lo terrenal, porque ya todo nos fue dado. Y están garantizadas. Más Cristo, más sabiduría, más añadiduras, están garantizadas. ¿Usted quiere muchas añadiduras? Ahorita nadie quiere. Yo sí las quiero. Pero, ¿listo? ¿Cuál es el orden de la carrera? ¿Cuál es el orden de la carrera? Diga, más Cristo, más sabiduría, más añadiduras. Ese es el orden de la carrera y el que vamos a aprender. Así que el lugar es el cielo, Mateo 5:12, el de las recompensas, el lugar es el cielo. Mateo 5, por eso se me dará, dijo el apóstol Pablo. Mateo 5:12, gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande. ¿En dónde? ¿En dónde? En los cielos. En los cielos, gozaos y alegraos. ¿Cuándo? ¿Cuándo entres al cielo? Desde acá. ¿Usted por qué nos ve gozosos? ¿Usted me ve gozosa? ¿A pesar de? ¿A pesar de? ¿Sabe por qué? Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Yo no sé qué es eso grande, pero creo que es grande en los cielos. Pues así, bueno, así persiguieron. Diga, la añadidura es terrenal y ya me fue dada. Y el galardón es en el cielo y me será dado. Diga, es grande en los cielos. La recompensa es un galardón por la fidelidad y la obediencia al llamamiento santo. Si usted recibe un llamamiento pastoral, Cristo se tiene que formar en usted como el pastor, porque el pastor es Él, ¿no? No nosotros. El pastor es Él, por medio de nosotros. Así que el galardón es por la fidelidad y la obediencia al llamamiento santo. Usted puede tener muchas añadiduras en esta tierra, porque usted se puede dedicar a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar por las añadiduras, día y noche.
Pero Dios no le va a llamar a esa obediencia, ni fidelidad al llamado. El llamamiento es santo. Vamos a hablar más de esto, pero miremos Apocalipsis 22:12. Es que estoy dando una introducción. Apocalipsis 22:12. Mire lo que dice acá la palabra. Vengo pronto. Diga futuro. Vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra, la obra que a usted se le dio por hacer. La asignación que a usted se le entrega, porque a cada uno el propósito es uno. Y viene de Dios. A veces decimos, ay, es que yo voy a cumplir el propósito de Dios. No, tú no vas a cumplir el propósito de Dios. Dios va a cumplir su propósito en ti. Ahora, tú lo puedes resistir y hacerle todo el frente a ese propósito. O cada día te das para que Dios cumpla ese propósito. La carne lo va a resistir. Por eso nadie que haga morir las obras de la carne va a llegar a la meta. Y es lo que la iglesia cristiana menos ha hecho. Usted encuentra multitudes de gente en la carne, y pocos en el espíritu, Y dice el Señor, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y vamos a ser recompensados conforme a la obra que se nos da por hacer acá. Y esa es la carrera que tenemos por delante. Miremos 2 de Timoteo. Esta es una introducción. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 6. Bueno, ya lo habíamos leído. Pero quiero hacer énfasis acá, en algo. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera de la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Cuál día? En el día de vengo pronto y mi galardón conmigo. Y ese es el día del Señor. El día del Señor. En aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La recompensa será entregada en el día del Señor. Por eso Él dice, vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Él viene en todo lo que Él es. Lo veremos tal como Él es. Y va a entregar las recompensas. Esa es la carrera que tenemos por delante. Las añadiduras ya nos fueron dadas. Trabaje en la medida que usted tiene que trabajar. No invierta el orden establecido por Dios. No ponga primero las añadiduras. Ponga al que la palabra dice que tiene la preeminencia en todo, y es Cristo. Y usted va a correr la carrera como debe correrla. Y usted se va a encontrar que si usted corre bien la carrera, mire, hay gente que quiere trabajar tanto en esta tierra que el Señor le dice, tome más. Quiere trabajar, tome más. Trabaje día y noche, no duerma, no descanse, no coma. Mi hijo, siga trabajando, dice el Señor. Y usted no tiene tiempo ni para la iglesia. ¿Por qué? Porque usted tiene mucho trabajo. Porque usted está tan ocupado que es como si Dios a usted lo entregara a eso. Si usted le da prioridad al trabajo, usted va a ser entregado más a eso. Se lo garantizo. Pero si usted le da el primer lugar a quien se lo tiene que dar, Dios le va a dar a usted el verdadero reposo. Por eso es que la fe nos introduce en el verdadero descanso. Y hay un descanso para los hijos de Dios.
el descanso de la fe en Cristo, porque Él ya nos dio las añadiduras. Usted no tiene por qué trabajar que dizque para ganar más. Ponga a Dios primero y verá que usted va a ganar más sin trabajar tanto. Y esto se llama sabiduría. Más Cristo, más sabiduría, más añadiduras. Así que hay un día, y la última cita, 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo es el día del Señor. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y ese día se llama el tribunal de Cristo, el día del Señor, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo. O sea que tenemos un tiempo para hacer nuestra asignación, porque mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los creyentes van a ir al tribunal de Cristo, los no creyentes van a ir al trono blanco. Van a ir a otra instancia. El juicio del gran trono, donde se van a juzgar todas las naciones. Y nosotros no podemos vivir la vida como quien ese día no va a llegar. Estoy segura, mire qué triste ver que Dios habla por medio de sueños. Y eso lo tergiversaron y resultaron psicólogos hablando, todo lo que le había pasado a este muchacho Jason. Y eso intervinieron los psicólogos, bueno, todo lo que es humano. Pero lo cierto fue que Dios sí le habló a ese muchacho. 3 veces habla Dios por sueños, cuando el sueño cae sobre los hombres, para revelarles su instrucción. Pero el hombre no entiende, y él pensó que eso nunca iba a llegar. Mire, a mí me dolió tanto esa muerte. Un don. Y Dios habló. Y vivió la vida como quien ese día no iba a llegar. Y lo que más me impacta es que esto fue un testimonio a nivel mundial, porque de esto están hablando mundialmente, porque él mismo narró cómo iba a ser su muerte, pero pensó que ese día nunca iba a llegar. Usted no viva la vida como quien el Señor no va a llegar. No viva la vida como quien usted no va a ir a un tribunal de Cristo para recibir por lo que usted ha hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Usted viva la vida como quien tiene una meta que alcanzar, como quien tiene una carrera que correr. Viva la vida como a quien ya se le dieron las añadiduras y como quien corre una carrera, porque vendrá un día de los galardones y de las recompensas. Volvamos al orden, iglesia, volvamos al orden. ¿Recibió un llamamiento pastoral? Los pastores van a tener una corona. ¿Recibió un llamamiento a la evangelización? También. Mire la última cita bíblica. De pronto usted diga, no, yo no soy pastor, no soy apóstol, profeta, pero usted es colaborador de Dios. Y los colaboradores de Dios van a recibir las recompensas. 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales, diga servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor.
Fíjate que a cada uno el Señor le concede algo. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pero la recompensa no es añadidura. La recompensa es en el día del Señor. Es futura. Y es la carrera que tenemos que correr. Nacimos de nuevo. Y ese día comenzamos a correr la carrera. ¿Cuánto llevas en Cristo? ¿Cómo has corrido la carrera? ¿Por añadiduras? Puedes quedar descalificado. Podemos quedar descalificados. Siempre tenga presente que usted puede quedar descalificado. Ore por sus pastores, porque sus pastores pueden quedar descalificados. Oramos por ustedes para que no queden descalificados. Mire, con respecto al dinero, qué importante la óptica con respecto al dinero, porque el dinero es una añadidura. Diga, el dinero es una añadidura. ¿Quién va a entrar al cielo con dinero? Yo creo que allá el dinero en el cielo, me imagino, ¿no? No vaya a decir que esto es doctrina, pero yo creo que allá el dinero, no, ni para qué, porque habla de las calles de oro, mar de cristal. Allá el dinero no existe. Así que nuestra carrera no es por el dinero, porque es que el dinero no existe. Pero mire lo que dice el Señor con respecto al dinero. A los ricos de este mundo. Claro, estamos en el mundo, estamos en la tierra, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, todas las cosas que pertenecen a esta vida y a la piedad. En el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Sí, para que las disfrutemos. Sí, Dios quiere que disfrutemos el dinero. Y luego dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y mire lo que dice el versículo 19. De este modo atesorarán para sí buen fundamento para el futuro. Y alcanzarán la vida eterna. O sea que el dinero, que es una añadidura, tiene su importancia aquí en la tierra. Porque dice, hay un modo, de este modo atesorarán, o sea, atesoramos. ¿Pero atesoramos en la tierra? No, atesoramos en el cielo. ¿Qué atesoramos? Dios sabrá lo que atesoramos. Pero cuando tenemos el dinero, se da el dinero, lo justo, diga lo que es justo. La Biblia dice que es justo, iglesia. Si a usted le predican lo injusto, estudie la Biblia. Estudie la Biblia para que no se deje engañar por hombres avaros, manipuladores que traficaron con la palabra de Dios, que pusieron a la gente en una carrera por las añadiduras, que le dijeron pacte el dinero, pacte por su sanidad, pacte. ¿Y cuántos dieron el dinero por una sanidad? Pero vamos a atesorar. Dice, de este modo atesorarán. ¿Cómo? Dando. ¿Y qué específicamente dice Pablo? Dinero. Atesoramos buen fundamento para el futuro. ¿Cuál futuro? El del día de Cristo. El futuro. No está hablando del futuro aquí en la tierra.
Muchos entendieron que era el futuro aquí en la tierra, entonces comenzaron a dar y a dar y a dar, entonces el dinero era palomitas de maíz. Para el futuro y alcanzarán. Así es como alcanzamos la vida eterna. Esa es la óptica correcta del dinero, no hay otra. Amén. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias por esta palabra que es viva y por esta palabra, Señor, que es eficaz. Gracias por la palabra que edifica la iglesia, Padre. Gracias porque, Señor, hoy hemos entendido que hay una diferencia del cielo a la tierra, Señor, entre añadiduras y galardones, Señor. Gracias por abrir mi entendimiento y darme aún más luz, Padre, y enseñarme a correr esta carrera de la manera que la palabra me dice que debo correrla, Señor. Gracias porque esa palabra es más Cristo, Señor, me transforma, Padre. Dile más Cristo, Padre, más sabiduría, más añadiduras, Padre. Gracias, Señor, porque ese es el orden, Señor. Gracias por equiparnos, Señor, como una iglesia que sabe llegar a la meta, Señor. Que corre la carrera como quien tiene una meta, Padre, pero no una meta terrenal, Señor, sino una meta celestial. Gracias, Padre, por equiparnos y por habernos bendecido con toda bendición espiritual, Señor, en Cristo, porque entendemos que en Él nos fueron dadas todas las añadiduras, Padre. Diga gracias, Señor, porque en Cristo ya me fueron dadas las añadiduras. Padre, y el que todavía no tenga esa fe edificada, no tenga esta certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve en su corazón, llévalo a madurar, Señor. Llévalo a crecer para que por la fe entienda, Señor, porque la fe entiende que en Cristo ya me fueron dadas todas las cosas que pertenecen a esta vida, Padre. Gracias, Señor, por una iglesia que crece, que se edifica en amor y que lleva mucho fruto, Padre. Tu palabra nos prepara para correr esta carrera 2026, Señor. Queremos correr la carrera como debemos correrla, Padre. Gracias por cada uno de los que están acá, de los que están en casa, Padre, recibiendo la palabra, de los que están recibiendo la palabra como deben recibirla, Padre, para recibir transformación, para llevar mucho fruto, Padre, que glorifica tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Diga más Cristo, más sabiduría, más añadiduras, 2026.